Hace un mes, a fines de mayo, te explicamos por qué y a qué valor llegaría el dólar. Y el 3 de junio te explicamos el mecanismo que aplica el gobierno para que esto suceda. Hoy completaremos la trilogía con una explicación desde la cocina del gobierno de por qué el dólar subió 25 pesos en tan solo 10 días. Para introducirnos en el tema, la historia económica argentina, al menos de los últimos 40 años, enseña que cuando el Banco Central de la República Argentina emite deuda para financiar el gasto público, no solo está contraindicado en cualquier manual del Banco Central, sino que deriva en una aceleración de la fuga de los pesos. Si las cuentas públicas de un gobierno no cierran porque gastan más de lo que ingresa, lo que se conoce como déficit fiscal, hay dos maneras de cubrirlo: con deuda externa o con emisión monetaria. El gobierno anterior, que no avanzó en las reformas estructurales por falta de fuerza política, convicción o tiempo, optó por resolver el problema del desequilibrio de las finanzas públicas limitándose a financiarlo con colocación de deuda externa. El gobierno de Macri optó por financiar el déficit fiscal con deuda externa. ¿Y qué significa esto? Que el gobierno argentino, a través de la Secretaría de Finanzas, debió asegurar el financiamiento externo para cubrir las cuentas internas. Es decir, yo emito un bono y capitales extranjeros me lo compran. Ingresan dólares que se cambian por pesos, aumentando la emisión monetaria, disminuyendo la presión sobre el tipo de cambio. Pero a cambio le tengo que dar algo. ¿Sabes qué? Una tasa de interés que llegó al 80%. Emisión monetaria que generó un pasivo en el balance del Banco Central, vía absorción de pesos a través de las LEBAC, hoy las LELIQ, y que, como todos preanunciábamos en aquel momento, esto iba a derivar en una nueva crisis financiera y cambiaria, tal cual ocurrió. No había que ser un visionario para conocer el final de la película, porque aquellos que vivieron las maniobras financieras desde la época de Raúl Alfonsín, con los depósitos indisponibles por parte de los bancos, sabían que este juego, te doy tasa, dame dólares, dura un tiempo y luego todo esto salta por los aires. Lo concreto es que Macri heredó del kirchnerismo un nivel de gasto público y desequilibrio fiscal que requería de una política de shock en lugar del gradualismo aplicado por el gobierno de Macri, entendiendo por política de shock anunciar un plan económico completo en lo impositivo, reformas del Estado, reforma laboral, monetaria e integración económica al mundo. Es decir, fijar un plan bien presentado que cambiara las expectativas económicas de los distintos agentes económicos mundiales. Y eso no ocurrió y se limitaron a financiar con deuda el déficit y esperar a que se produjera la lluvia de inversiones que nunca llegó. ¿Y qué heredó Alberto Fernández? El mismo problema que le dejó el kirchnerismo a Macri. Es decir, el legado de una deuda para financiar el déficit fiscal. Es decir, el grueso del problema no solo viene de la era de Néstor Kirchner, sino que la misma se incrementó a lo largo de los años, como podemos ver en este cuadro. Y ahora, Alberto Fernández no solo hereda el problema de Macri por la deuda, algo que ya se perfiló hacia adelante, sino que hereda parte del campo minado que le dejó Cristina Fernández de Kirchner a Macri, con los condimentos que le está agregando su gestión en cuarentena, haciendo crecer el gasto corriente al 74% anual, llevando el déficit fiscal consolidado al 17% del Producto Interno Bruto nacional. Y vos te preguntarás cómo financia Alberto Fernández el déficit fiscal, de la misma forma que lo hizo Raúl Alfonsín con el Plan Primavera y como lo hizo Mauricio Macri, pero con la variante de no tomar deuda externa y emitir. En la época de la presidencia de Raúl Alfonsín, el Banco Central emitía pesos para financiar el déficit fiscal y luego se absorbía parte de esa emisión con los depósitos llamados indisponibles, algo parecido a las letras del Banco Central, LEBAC, que inauguró el kirchnerismo. A diferencia de Mauricio Macri, como ya dijimos, que tomaba deuda externa, entregaba los dólares al Banco Central, el cual emitía pesos para darle al Tesoro, contra esos dólares que entregaban capitales del exterior. Y luego el Banco Central absorbía parte de esos pesos con los instrumentos de regulación monetaria como las LEBAC, hoy las LELIQ. Financiar déficit fiscal con deuda externa o emisión monetaria es una combinación letal en términos inflacionarios, cambiarios y de riesgo
de crisis financiera. La historia económica argentina, al menos de los últimos 40 años, enseña que cuando el Banco Central de la República Argentina emite deuda para financiar el gasto público, no solo está contraindicado en cualquier manual del Banco Central, sino que deriva en una aceleración de la fuga de los pesos porque pierde su condición de reserva de valor. Vos tenés que saber que hoy las LELIQ más los pases pasivos más los adelantos transitorios duplican la base monetaria, y de seguir con este ritmo de emisión para financiar la deuda del Banco Central de la República Argentina, en un extremo no es descabellado pensar en un estallido hiperinflacionario, o la otra posibilidad es que se podría caer en otro plan Bonis como en 1989, en el cual se canjearon compulsivamente depósitos a plazo fijo a 7 días en pesos por bonos externos en dólares a 10 años de plazo. En síntesis, el Banco Central de la República Argentina está usando más la deuda que emite para financiar el déficit que la emisión, y se verá cómo se resuelve este problema donde todos conocen el final. Solo falta saber en qué fecha se producirá. Hacé las cuentas en función a la información aquí detallada que fijo en el primer comentario a cuánto se irá el dólar a fin de año. No te olvides de inscribirte en el curso Todo Bolsa que incluyen todos estos temas. Suscríbete a nuestro canal para difundir este conocimiento a más personas. No te olvides de activar la campanita y si te gustó este video, dale like.